Apreciados amigos, muy buenos días. Hoy nos encontramos en otra de las conversaciones que hemos iniciado a través de New Forum en España, eh, distinguiéndose hoy en esta conversación uno de los más importantes políticos venezolanos, exgobernador del estado de Barinas durante el periodo 92-96, parlamentario igualmente, y uno de los contemporáneos pensadores políticos, tomando en consideración su obra literaria, sus importantes libros sobre el tema y sus constantes artículos en la prensa nacional. Nos referimos al distinguido abogado Guéjar Cartay Ramírez, gran amigo de muchos años. Un cordial saludo, Guéjar, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, y muy agradecido por esta invitación que me has hecho para conversar sobre diversos tópicos venezolanos y de cualquier otra naturaleza. De modo que un gran saludo, José Félix, y de nuevo gracias. Muchas gracias, Guéjar. Tú eres autor de un libro muy importante, Caldera y Betancur, Constructores de la Democracia. Un libro que ya cuenta con varias ediciones y que ha sido un punto de referencia para el estudio y el análisis de estas dos grandes figuras de la política venezolana y latinoamericana. Tú que conoces muy bien y acompañaste al presidente Caldera en la ideología política y en la actividad administrativa y electoral, quería preguntarte cómo caracterizarías a Rómulo Betancourt, cómo caracterizarías a Rafael Caldera, qué tipo de liderazgo desarrollaron en el país y, no obstante las diferencias políticas, que cada uno de ellos que aportaron para la construcción de la democracia en Venezuela. Sí, cómo no, José Félix. Yo los definiría con el título de mi libro, Constructores de la Democracia. Yo creo que Betancur y Caldera fueron los líderes fundamentales que iniciaron la construcción de la democracia venezolana, sin desconocer el inicio muy tímido de 1936 con López Contreras y luego con Medina Angarita. Pero como tal, la democracia en Venezuela comienza con la incorporación del pueblo venezolano como titulares del voto, y eso se va a conseguir en la Constitución de 1947. ¿Por qué yo digo que Caldera y Betancur, o Betancur y Caldera, fueron los constructores? Porque ambos coincidieron en 1945 en la necesidad de profundizar la democracia. Por eso fue que Caldera apoyó la llamada Revolución de Octubre. E incluso el primer lema de COPEI, cuando se fundó, fue por la defensa de los legítimos intereses de la Revolución de Octubre. Y alguna gente desconoce esta circunstancia, pero esa es la historia. De modo que aquí se produce la primera gran coincidencia entre Rómulo Betancourt y Rafael Caldera. Coincidencia que dura hasta 1947, cuando se produce la ruptura por una serie de razones, entre ellas, bueno, el sectarismo, digamos que la agresividad de la campaña electoral, el hecho de que no hubiese madurez en muchos dirigentes, etcétera, etcétera. Viene luego la dictadura militar, que se prolonga por 10 años, y al final de esta, en 1957, vuelven Caldera y Betancur a coincidir en un objetivo superior, como lo es la del retorno a la democracia mediante la sustitución del régimen militar del general Marcos Pérez Jiménez. Bien se sabe que en 1958 es electo Rómulo Betancourt presidente y se inicia por primera vez en la historia de Venezuela un gobierno coaligado entre distintos factores ideológicos de diversa naturaleza. Recuerda que hay el pacto de Punto Fijo y a través de el gobierno entre tres partidos, Acción Democrática de Betancur, Unión Republicana Democrática de Jovito Villalba y el Partido Social Cristiano COPEI liderizado por Caldera. En estos 5 años ellos coinciden en la labor de gobierno. En algún momento se retira el Partido Unión Republicana Democrática, pero queda la coalición
entre el partido de Betancur y el partido de Copey. Y sin duda que estos 5 años fueron fundamentales para lo que vino después, porque prácticamente el pacto de punto fijo, a pesar de que estuvo referido a 5 años, pues constituye un piso formidable para los siguientes 35 años de la democracia venezolana, que llegaron hasta 1999, como todos bien sabemos. De modo que la contribución de Betancur y de Caldera fue fundamental para la consolidación de la democracia. Y yo creo que fueron dos grandes líderes, sin duda alguna, caudillos civiles, pero no al estilo de los caudillos del siglo XIX, sino que caudillos que fundaron partidos que permitieron la incorporación de mucha gente en esos partidos, que gobernaron para la democracia y que siempre pusieron por encima de todo los intereses del país. Y esa es la gran contribución de ambos. Aparte de que me consta, porque más de una vez el doctor Caldera me lo señaló, cuando yo estaba escribiendo el libro, en las entrevistas que sostenía con él y con algunos materiales que me ayudó a conseguir, siempre me dijo que Betancur lo había distinguido con su amistad y él le había respondido igualmente. Y que hasta el final de su vida, pues tuvo una relación muy cercana con Betancur en la preocupación por el destino del país que ambos tuvieron como líderes de los partidos políticos más importantes de Venezuela en el siglo XX. Claro. Se tuvo una conciencia ideológica clara como consecuencia de las experiencias altamente negativas con relación pues a la pérdida de la democracia en el primer experimento en el siglo XX, que fue el gobierno de Rómulo Gallegos, y las Así consecuencias pues, que trajo. Eh, Dos grandes líderes, dos grandes proyectos políticos unidos con una clara visión democrática. Se desarrollan los primeros años de estos gobiernos. Durante un periodo de tiempo, la coalición política funcionó, dándole sentido y solidez al ejercicio de los primeros gobiernos. Pero, ¿qué pasó después? Tú que estabas muy cerca del ambiente político dentro de los partidos, en el ejercicio del gobierno, eh, en constante conocimiento pues, de las realidades del país, cómo se fue deteriorando la democracia, qué no hicieron los partidos, qué no hizo la sociedad venezolana para evitar ese deterioro. Mira, yo tengo un libro que se llama Política y Partidos Modernos en Venezuela, cuya segunda edición hizo el editor José Agustín Catalá en el año 2000, apenas iniciándose pues esta experiencia del chavismo. Y yo en ese libro intento hacer un análisis de las razones por las cuales los partidos entraron en un franco deterioro y esta circunstancia dio lugar al arribo al poder de un militar golpista con un programa autoritario y sin duda alguna neodictatorial. Ahora, volviendo atrás, los 40 años de punto fijo, como se les ha llamado, o los 40 años de la democracia representativa entre el 58 y el 98, sin duda que fueron los mejores de la historia venezolana. Eso se ha dicho y repetido, pero es una verdad sobre la cual hay que insistir. Es la etapa más luminosa en toda la historia de Venezuela. Y desafortunadamente, al final, en los últimos 10 años, yo creo que los partidos estaban sin sintonía con lo que quería el país. Yo creo que perdieron conexión con los anhelos de los venezolanos. Y entonces entraron factores como el clientelismo, la corrupción, el personalismo, etcétera. Y eso fue creando una serie de circunstancias para que los partidos fueran vistos cada vez más como instrumentos que no estaban por representar a los venezolanos, sino a sus propios intereses de cúpulas o particulares. Yo me cuido mucho de señalar causas muy puntuales, porque es que yo creo que ese proceso fue multifactorial. Allí hay factores que influyen desde distinto orden, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la situación interna de los partidos, fundamentalmente de Acción Democrática y COPEI, como el hecho de que se repitieran candidaturas como la de Carlos Andrés Pérez y la de Caldera, que fueron reelectos como presidentes. Además de eso, pues se produjo como una especie de desplazamiento de factores emergentes que venían allí trabajando para constituirse en la alternativa
Y desde luego también el hecho indiscutible de que había una serie de factores que estaban conspirando contra la democracia. Esto se ha comprobado luego, especialmente en el sector militar. Prácticamente a partir de 1900, de los años 80, ya había una logia conspirando y eso se sabía. Eso se sabía, pero nunca dentro del sector militar ni tampoco el sector civil, como que se tomó en cuenta que había una amenaza allí y que si llegaba a, como lamentablemente sucedió, a consolidarse como alternativa de poder, pues las primeras víctimas iban a ser precisamente esos partidos y, por supuesto, la democracia como tal. De modo que hay muchos factores, José Félix. Eso daría para escribir varios tratados, buscando digamos, la justa comprensión de lo que en ese momento ocurrió y sucedió. Lo cierto es que, bueno, hoy la gente, yo no voy a decir que la añora, pero la recuerda con muy buena, hay una buena recordación o recordatorio de lo que fueron los 40 años de Punto Fijo, porque independientemente de sus errores, pues fueron infinitamente mejores que estos últimos 25 años que hemos vivido con la pesadilla del chavo madurismo en Venezuela. Surge entonces llamémoslo, fenómeno de Chávez, y surge en buena medida como una reacción de castigo hacia los partidos políticos. En su momento los partidos no lo advirtieron, pareciera que la dirigencia en general no lo quiso ver en esa forma, a pesar de que existieron voces que plantearon, que señalaron lo que iba a venir para Venezuela. Empieza a implantarse un modelo muy personalista, muy mesiánico, muy de acabar todo lo que existía de democracia alrededor, el desmontaje de las instituciones, la, la imposición de un modelo ideológico que no sabemos cómo definirlo, Gerhard. Si realmente es un gobierno de izquierda, si es una suerte de militarismo, si es una especie de mesianismo. ¿Cómo definirías tú, si es posible hacerlo en términos doctrinarios, qué tipo de gobierno es este? O sea, este movimiento, o como lo quisiésemos llamar, ¿cómo lo podemos definir? Mira, yo diría, apelando a una frase que le escuché al doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa alguna vez, yo diría que esto es una especie de injerto de gallo con morrocoy, porque sin duda alguna que es un régimen militarista, está a la vista, pero además es un régimen que se autodefine como de izquierda, porque a cada rato ellos lo señalan. Por supuesto, el resto de la izquierda dice que este gobierno no es de izquierda, porque supuestamente la izquierda nunca se equivoca, la izquierda es lo mejor que hay, la derecha es lo malo, ese esquema binario que se ha manejado por tanto tiempo. Pero cada vez que ellos pueden, se autocalifican como un régimen de izquierda, al igual que el régimen cubano. Y todos sabemos, bueno, que lamentablemente ambos son regímenes dictatoriales que han irrespetado los derechos humanos como nunca antes y que no conciben una sociedad pluralista, democrática y libertaria. Entonces, a mí me parece que podríamos definirlo como un régimen militarista de izquierda. Me parece que esa sería la definición que más o menos se acerca a lo que ellos vienen haciendo. Porque muchas veces Chávez habló de la influencia del general Velasco Alvarado, ¿recuerdas? Allá, Correcto. los militares peruanos en la década de los 60. Nunca dejó de manifestar su admiración y prácticamente su fanatismo por la figura de Fidel Castro, que siempre se definió como un hombre marxista comunista, por tanto un hombre de izquierda. De modo que la autoconfesión que ellos han hecho nos llevaría a esas circunstancias. Pero además en los hechos también lo ha comprobado la circunstancia de que acabaron prácticamente con la iniciativa privada en Venezuela, prácticamente estatizaron todo. El Estado aquí es dueño de hoteles y es dueño de posadas y es dueño del petróleo y es dueño de todo. Prácticamente la iniciativa privada ha sido reducida a su mínima expresión, siempre y cuando esos que todavía existen estén, digamos, rindiéndole
pleitesía, culto y temor al régimen. Entonces estamos, sin duda alguna, frente a una definición ideológica que se calca sobre el esquema de la izquierda y en cierto sentido sobre algunos valores y categorías marxistas. Ahora, alguien me podrá decir, sí, pero Venezuela no es comunismo, Venezuela no es comunista, Venezuela no es Cuba. Es verdad, porque los venezolanos en estos 25 años no lo hemos permitido, porque aquí ha habido siempre una vanguardia en la calle, porque aquí hay un pueblo, sobre todo ahora, que ha salido a defender su libertad y a luchar por la democracia. De modo que nosotros no hicimos como los cubanos, todo lo contrario. Hemos dado la pelea desde el principio y afortunadamente dentro de pocos días yo creo que va a haber una victoria del pueblo venezolano, del pueblo de Simón Bolívar, frente a este ensayo neoautoritario y sin duda alguna dictatorial. Claro, yo me pregunto en algunos momentos, Gerhard, realmente cuál es el alcance de nuestras verdaderas convicciones democráticas. En un momento determinado he advertido el hecho de que ha faltado una verdadera educación para la democracia. Hasta qué punto los venezolanos en determinados momentos, por nuestra idiosincrasia, por nuestra manera de ser, nos dejamos llevar por emociones, por figuras carismáticas, por personalidades atrayentes, que en un momento determinado no son precisamente los de mayor solidez en términos de hasta de propia conducta, ¿no? Hasta de propia conducta política. Este, y, y los partidos en momentos parecieran ser mucho más pragmáticos que sostenedores de una línea consistente cuando empiezan a presentarse este tipo de desviaciones. Yo percibía a los partidos extremadamente pragmáticos en los momentos, muy buscadores de ganar elecciones, pero en el momento de corregir a tiempo los errores, pareciera que no ocurrió. ¿Qué nos faltó a los venezolanos en ese sentido? Y tú crees que en este momento realmente, más allá de la emoción y del cansancio que el país mayoritariamente tiene, realmente hemos redescubierto la necesidad, la conveniencia, la utilidad de la democracia? Yo creo que sí, sin duda que hoy amplios sectores del país están rescatando el concepto de la democracia y el valor de la libertad, porque en el último cuarto de siglo hemos sentido que la hemos perdido. Y esa es una circunstancia que hoy toma conciencia no solamente entre los ciudadanos, sino sobre todo entre los jóvenes, muchos jóvenes que nacieron luego de que el chavismo llegara al poder. Y ese es un elemento positivo que hay que, por supuesto, valorar en toda su magnitud, que la última promoción de jóvenes, la última generación que no conoció la democracia, que vivimos aquí entre el 58 y el 98, pues la valore y esté luchando por justamente rescatarla y valorarla de nuevo. Yo creo que lo que ocurrió fue que nosotros no nos ocupamos en los últimos años del ensayo democrático de hacerle ver a los más jóvenes los valores democráticos. Creo que nos confiamos mucho en que ya el sistema estaba consolidado, que era imposible que pudiera ser de alguna manera dañado o atacado desde afuera. Hubo mucho de buena fe y de ingenuidad en este sentido. Yo lo digo porque, fíjate tú lo que ocurrió en el año 99, que es una cosa absurda. El año 99 se reformó la Constitución violando la Constitución del 61. Una cosa que no tiene sentido. En ninguna parte de la Constitución del 61, y tú lo sabes muy bien como abogado, aparecía la figura de la constituyente. Habían mecanismos para reformar la Constitución, pero no estaba la constituyente como figura. Y aquí nada menos que el Tribunal, la Corte Suprema de Justicia, como se le llamaba en ese entonces, permitió tamaña barbaridad, porque entonces hablaron de una tesis traída por los cabellos llamada la supraconstitucionalidad, una cosa que no existe. Existe la constitucionalidad y punto.
Y la constitucionalidad está en el texto de la Constitución. No podemos buscar afuera lo que no está en la Constitución. Bueno, y entonces esto le permitió a Chávez, bueno, hacer la constituyente a su medida, con un resultado de una constitución que tiene cosas positivas, pero que tiene cosas muy negativas. Tiene unos caballos de Troya ahí que en su momento algunos no se dieron cuenta de eso. Por ejemplo, esa es una constitución militarista y es una constitución reeleccionista. Nunca las constituciones anteriores, por lo menos la del 61, la más progresista, la del 61 y la del 47, tuvieron ese tipo de rasgos, ¿no? Entonces, hay que considerar que hubo también, no sé si temor o complicidad, pero prácticamente hubo gente que tenía compromiso de respaldar a la democracia en 1999, y sin embargo, bueno, abrieron todas las posibilidades para que con el ascenso de Chávez al poder se diera esto de la constituyente, se reformara la constitución y entráramos en este terreno tan difícil, en esta experiencia tan negativa que hemos tenido hasta ahora. Creo que debemos de volver, una vez que salgamos de esta situación, a una constitución que elimine la reelección de manera definitiva, que devuelva a los militares a sus cuarteles y que le quite poderes al presidente de la República, porque esta es una constitución presidencialista también, y pueda entonces de verdad, establecer unos contrapesos entre los distintos poderes públicos, que fue lo que ayudó allá en los años 40 a que la democracia se desarrollara y que ha sido la gran lección de países como el caso de los Estados Unidos. Yo recuerdo que en alguna parte, ahora no recuerdo en qué parte, pero de algún sitio leí en Washington había en un edificio público una leyenda que decía algo así como que la libertad es eterna vigilancia. Yo creo que nosotros los venezolanos nos olvidamos de eso. Y desafortunadamente, bueno, teníamos un caballo de Troya en los últimos años y se le dejó actuar con libertad para que hiciera lo que hizo. Así es. ¿Estarías proponiendo, Béjar, un nuevo, digamos, una nueva versión de la democracia, vista todas las situaciones que nosotros hemos vivido? Pareciera que tenemos que salir de este esquema presidencialista, pero tendríamos que entrar en un esquema más federalista, o tendríamos que reforzar más el carácter ejecutivo a nivel local y regional. ¿Cómo visualizarías, qué trazos le darías a un posible nuevo modelo de democracia, no idealista, sino adaptado a lo que realmente nosotros estamos evidenciando como carencias nuestras, como faltas del país, como faltas de la cultura política, y cómo realmente podemos consolidar un sistema democrático que realmente permanezca y se transforme internamente cuando sea necesario? Sí, yo creo que es una urgente necesidad volver a establecer un mecanismo institucional basado pues en la igualdad y el respeto entre todos los poderes. Creo que debemos ir hacia un modelo que no sea presidencialista, aunque eso no signifique de ninguna manera, aunque eso no va a significar, por supuesto, la eliminación de la presidencia, ni nada parecido. Pero tenemos que volver a un esquema donde la presidencia sea una institución con fuerza, pero no con el poder que tiene hoy en día. El solo hecho, por ejemplo, de que el presidente él solo decide los ascensos militares, eso no puede ser, eso no puede continuar. Aquí tenemos que volver al esquema anterior, que era que el presidente proponía y el Senado discutía y aprobaba o hacía las observaciones del caso. Entonces ya el ascenso de los militares a los grados superiores no era un problema de capricho del señor que estaba en la presidencia, sino que era algo que se concertaba, que se discutía, que se podía hablar con libertad sobre las aspiraciones y méritos de las personas que aspiraban a ascender. Y ese esquema funcionó bien, funcionó durante 40 años. Yo creo que lo del voto de los militares, eso también habría que revisarlo. Ellos no pueden ser un juez y parte. ¿Cómo es posible que los que manejan el plan República entonces también puedan votar y puedan tener sus preferencias?
Eso es una cosa que tampoco tiene sentido. Hay que eliminar lo de la reelección indefinida, que es una aberración. Eso de la reelección indefinida, eso no puede ser. Eso, en una democracia eso no puede existir. Y no podemos olvidarnos que la definición, digamos, filosófica de los primeros artículos de la Constitución dicen que la democracia nuestra es alternativa. ¿Cómo una democracia alternativa va a permitir la reelección indefinida? Eso un oxímoron, como decía Manuel Caballero, es una cosa que se contradice. Entonces sí tenemos que volver a algunos valores que fueron positivos y que la experiencia señaló que sin duda alguna le convenían al país. Entonces, claro, hay muchas tareas por delante cuando salgamos de esta situación. En primer lugar, la parte, digamos, de tipo económico, las mejoras de la calidad de vida, el enfrentamiento con la situación de miseria y de pobreza, la posibilidad de que definitivamente podamos mejorar algunas situaciones que están atentando contra la calidad de vida de los venezolanos, etcétera. Pero al lado de eso, también hay grandes cosas que hay que asumir. Yo no sé si eso se va a hacer a través de una constituyente o se va a hacer a través de los mecanismos que prevé la actual constitución, pero sin duda alguna que va a haber que manejar estas cosas para que el país pueda de verdad entrar en una situación de normalidad institucional y que no sigamos viviendo esta terrible circunstancia por la cual estamos atravesando en este momento. Así es. Gerhard, en uno de tus últimos artículos, con un título altamente sugestivo, de que se van, escribiste recientemente en uno de los más importantes medios de comunicación. De que se van, pareciera obviamente que es una realidad. Hay un sentimiento nacional desbordante en cuanto al deseo de cambio político. Te pregunto, comparando uno con el pasado que vivimos, las campañas de Carlos Andrés Pérez o las campañas de Rafael Caldera y de otros, ¿habías visto eh, este desbordamiento popular y más en medio de la figura de una mujer, tal y como se está dando? A mí me pareciera que, a diferencia de las otras campañas y de las otras situaciones, aquí hay elementos muy particulares, especialmente particulares, en atención a lo que se ha acumulado a lo largo de 25 años. ¿Cómo ves este proceso actual de transformación de Venezuela? ¿Ya comenzamos una transición? Yo creo que sí, el país ha entrado en una transición, sin duda alguna, que, bueno, va a tener digamos, su capítulo fundamental el 28 de julio y luego va a continuar mediante lo que tenga que hacerse y se hará para permitir que tengamos un nuevo gobierno y se pueda, mediante una negociación en los mejores términos posibles, establecer que esa transición sea pacífica y sea democrática. Ahora, quiero volver a lo anterior que tú señalabas. Mira, yo tengo muchos años participando en elecciones de todo tipo, ¿no? Y debo decirte que yo nunca había visto un fenómeno popular como el de María Corina Machado. No lo vi cuando Carlos Andrés Pérez, que fue sin duda alguna un fenómeno en su momento. Tampoco cuando Chávez ganó la presidencia. Yo creo que no hay algo que se pueda comparar con lo que está pasando con María Corina, porque ella representa un sentimiento popular. Las movilizaciones que se hacen es porque la gente quiere verla, porque la gente la apoya, porque la gente la respalda. Hay sin duda una identificación muy fuerte, una conexión, yo no sé si religiosa o mágica, porque en ella se combinan todos unos factores, el hecho de que sea una mujer hermosa, el hecho de que sea una mujer carismática, el hecho de que sea una buena oradora, la valentía que ella ha demostrado en todos estos años cuando ha sufrido atentados y abusos por parte del régimen, el grado de conexión que ella ha logrado con los sectores económicamente más deprimidos, la gente más pobre. Bueno, todo eso yo no lo había observado antes en ninguno de los candidatos. Algunos se podrían aproximar a eso, pero fíjate tú que se está dando una circunstancia, y es que ella, sin ser candidata presidencial,
Bueno, es la persona que más convoca a las masas venezolanas ahora. Y eso es un detalle que no puede pasarse por alto. De modo que el fenómeno de María Corina es una cosa extraordinaria, es lo que le está dando fundamento a este proceso de cambio, ¿no? Y como yo he dicho en otras partes, y creo que lo digo en el artículo que tú citas, pues Edmundo González Urrutia, a quien conozco bastante, y María Corina Machado conforman una llave, esa llave que nos va a abrir las puertas del futuro a los venezolanos. Porque al lado de ese liderazgo popular, entusiasta, inspirador de María Corina, tenemos a un hombre sereno, un estadista, alguien que puede dirigir una transición con éxito, que ha estado en el mundo diplomático, que conoce los asuntos públicos. Y entonces esa circunstancia de que tengamos a una lideresa popular y al lado una persona preparada para el ejercicio de la presidencia, que puede rodearse de un equipo de buena gente y de los mejores, puede garantizar que efectivamente la transición camine y camine de manera exitosa. Yo creo que gracias a Dios hemos logrado conformar esa llave y me parece que es la que más le conviene a Venezuela ahora y en los próximos años. Y para terminar, a tu juicio, ¿qué pasa si no se van? Bueno, yo diría que esa es una posibilidad muy remota, la de que no se vayan. Yo creo que la posibilidad más cierta es la de que se tienen que ir, porque ya el país de verdad que no lo soporta. Mira, hay que salir, bueno, estar en contacto con la gente. Yo creo que en todas partes se siente un deseo de cambio. Y además porque es muy explicable. Esta gente tiene 25 años en el poder, un cuarto de siglo en el poder. ¿Y qué han hecho con el país? Bueno, la economía la liquidaron, la democracia prácticamente la convirtieron en nada, el país está arruinado, los venezolanos empobrecidos en general. Es que yo creo que lo más grave que ha hecho el chavadorismo es que nos ha empobrecido a todos, porque cuando los sueldos y salarios son miserables, como ahora mismo, cuando le han robado las prestaciones a los trabajadores públicos, cuando se acabó con el seguro social, cuando las pensiones no significan nada, este es un empobrecimiento generalizado. Y esa clase media poderosa que comenzó a partir de los años 50 a convertirse, digamos, en la punta de lanza de la sociedad venezolana, esa clase media hoy está prácticamente empobrecida en todo sentido. Entonces, son hechos demasiado evidentes que implican necesariamente un cambio, porque ya la gente se cansó de este experimento que resultó absolutamente fracasado desde todo punto de vista. Si esta fuera una dictadura constructora o una dictadura desarrollista o una dictadura que hubiera hecho cosas buenas, digo, por ejemplo, en el caso de Chile, Pinochet normalizó la economía y prácticamente la regularizó, siendo un dictador. Y por eso es que se atrevió a contarse porque pensaba que podía tener la mitad o más de la mitad de los chilenos a su favor. Bueno, pero es que esta gente no ha hecho nada, esta gente ha destruido todo. Yo no consigo nada positivo, la verdad, en estos 25 años, sino que el país ha involucionado 100 años por lo menos y no va a ser fácil. Y al mismo tiempo que ellos han empobrecido a los venezolanos, esa cúpula se ha enriquecido groseramente, groseramente. Porque si la corrupción antes fue un problema en Venezuela, hoy es una cosa terrible, porque esa Claro, corrupción hoy se cuenta en miles de millones de dólares que han ido a parar a los bolsillos de la cúpula corrupta que maneja el poder. así es. Un último comentario, una última pregunta, que algo más de tipo personal. Tú has sido parlamentario, tú fuiste gobernador de estado, eh, y quiero destacar tu presencia eh, humana y política en tu estado, como una persona con solvencia, que no tiene necesidad de huir del país, que no tienes que buscar algún tipo de asilo, sino que vas por las calles, mantienes reuniones con la gente, eres una referencia para tu estado. ¿Qué se siente en la vida haber pasado por la política con honradez, con dignidad, con respeto a los demás y sin nada que temer? Yo me siento de verdad, a propósito de lo que tú has señalado,
muy complacido de que, a pesar de haber estado en todas esas responsabilidades, pues la gente lo reconoce a uno como un factor de honestidad y de compromiso, ¿no? A mí eso de verdad que me satisface muchísimo. Yo fui durante 18 años parlamentario nacional y luego fui elegido gobernador para un periodo de 4 años. Sigo viviendo aquí, en la ciudad de Barinas. Tengo contacto con la gente, voy a cualquier parte, ando solo, no necesito de que alguien lo cuide a uno, pero sí siento que en todas partes la gente lo relaciona a uno con una situación distinta a esta que estamos viviendo. Y eso para uno es un reconocimiento, es algo muy positivo. Y te digo, no solo soy yo, es que otros gobernadores que estuvieron en el cargo antes que yo, pues también andan por allí y se sienten muy complacidos de que la gente los estime en su justa dimensión. No pueden decir lo mismo los que han estado desde 1999 hasta, en el caso de Veritas, hasta el 2021, porque es que hicieron tanto daño, molestaron a tanta gente, le quitaron la finca ya a un señor, pusieron preso a Sutano, abusaron del poder en tal circunstancias. Entonces, hay como una suerte de memorial de agravio que la gente tiene contra ellos, cosa que es muy distinta con los que estuvimos en la época democrática al frente de estos destinos. Y yo creo que ese es un ejemplo que se puede llevar al resto del país, casi en la misma circunstancia, pues. Sin duda que es algo que a uno lo satisface. Así es. Bueno, Béjar, quiero darte las gracias muy sentidamente pues, por este apoyo que nos estás dando para la promoción de New Forum y la serie de entrevistas que estamos realizando. Venezuela tiene en ti un ejemplo de político digno, de intelectual reflexivo, que aporta constantemente sus ideas para el provecho del país y para la democracia que esperamos. Una democracia que se consolide y que realmente le dé oportunidades a todos, rescatando la Dios mediante así va a institucionalidad ser. y Y la libertad. gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Béjar. Saludos a Marisela con todo cariño. Con mucho gusto. Bueno, Saludos. gracias a ti. Hasta luego, amigos. Ya hemos tenido esta importante conversación con Béjar Cartay Ramírez, el gobernador del estado Barinas. Muchas gracias.